Agradezco a quienes están atentos y listos al trabajo para iniciar esta tercera sesión síncrona. Decimos síncrona porque la tenemos al mismo tiempo, ustedes y yo, es digamos en vivo y sirve de guía para la semana. En esta semana, el trabajo de la argumentación se centra en la ventaja de investigar bien para argumentar bien. Por eso nos sirve la ilustración que ustedes ven en la presentación. Representa a Galileo Galilei, científico italiano, y a un personaje de la iglesia. Por el gesto que están haciendo ambos, parece que se están contraponiendo los argumentos. No están contentos el uno con el otro de acuerdo a esta pintura. Y es verdad que en la historia uno puede ver que lo que dijo Galileo en relación con el movimiento de la Tierra parece que no le gustó a algunos eclesiásticos, no a la Iglesia católica en general, sino a algunos eclesiásticos. Si uno le rasca un poco más a la historia, puede ver que lo que sucedió es que unos y otros, es decir, Galileo, desde su perspectiva científica, y esos eclesiásticos estaban cometiendo el error que ya advertíamos en el espacio abierto en uno de los espacios abiertos de la semana pasada. Unos estaban discutiendo aquí y otros estaban discutiendo aquí. Y por supuesto que el debate que armaron no llegó a ningún arreglo. Y más bien, ambos quisieron imponerse al otro por la fuerza de su autoridad. Estaban discutiendo cosas diferentes, en planos diferentes. Y Galileo quiso avasallar a los eclesiásticos, menospreciando la inteligencia de ellos, como diciendo, y de hecho sí lo dijo, porque pues así era Galileo, yo soy mejor que ustedes en este punto. Al llevarlo a plano personal, al hacer una disputa personal, lo único que provocó es que los otros también, con muy mala decisión, se pusieran en el mismo plano de disputa personal contra Galileo, como diciendo, sí, bueno, pues vamos a ver quién tiene más poder aquí. Y entonces, entre esos poquitos eclesiásticos, no la iglesia, no la religión, y Galileo, hubo un encontronazo. Bueno, tan rápido fue ese encontronazo que realmente no hizo ninguna mella, no hizo ningún daño, ni a la ciencia propuesta por Galileo, ni a la doctrina propuesta por la iglesia, porque ambas dicen referencia a la misma realidad, pero desde perspectivas distintas. El asunto fue que esa disputa sirvió como para que entonces, a lo largo de los siglos, se haya venido diciendo que hay un conflicto entre razón y fe, pero realmente no lo hay. Así como no hay conflicto entre las perspectivas diferentes que se refieren a una misma realidad. Son perspectivas diferentes. Ustedes lo vieron ya en las actividades de la semana pasada. Pero si se están refiriendo a lo mismo, pues entonces no hay disputa, no hay lucha, no hay contraposición. Hay solamente una discusión que vale la pena escuchar, donde todos deben escucharse. Bueno, sobre esto va a ser el trabajo de esta semana, porque nosotros podemos encontrar que todavía ahorita hay discusiones científicas verdaderas y también discusiones que se hacen sobre una falsa ciencia, argumentos que se hacen verdaderamente enraizados en la realidad, en los hechos, en los fenómenos,
y discusiones que están hechas más bien por ideologías, como esta que les mencionaba en el foro Aprendiendo. Pero vamos poco a poco indicando cómo va a ser el trabajo de esta semana, sin perder de vista que una argumentación que quiere encontrar la verdad integra las diferentes perspectivas. No divorcia, no separa, sino que integra. Esta es la perspectiva que nos va a ayudar para el trabajo. Y quiero presentarles a este personaje del cual hablaremos con mayor detenimiento cuando pongamos como ejemplo, lo pongamos como ejemplo de un planteamiento de un problema y de una hipótesis. El doctor Jérôme Lejeune, considerado el padre de la genética moderna, un médico, pero también investigador. Él nos acompaña en esta sesión de la tercera semana del módulo de argumentación. Tengamos en mente cuál es la finalidad de estar en la prepa en línea, para que el cansancio que tengamos lo podamos afrontar con la convicción de estar alcanzando esta finalidad. Si es una finalidad buena, vale la pena el esfuerzo. Si es una finalidad superficial, pues efectivamente te vas a cansar y fastidiar. Y una finalidad superficial no mueve a hacer grandes cosas. Pero si es una finalidad buena, de verdad, profunda, entonces muévete a alcanzarla, hasta el punto del heroísmo, de leer bien, con atención, de rechazar las tentaciones de hacer trampas o de ver cosas que no, trabajos de otros, plagiados, etcétera, ¿no? Hay que evitar esas cosas para conseguir una finalidad verdaderamente buena. Espero que ya vayas identificando los elementos de trabajo que te van a servir para toda la prepa, especialmente el de la formación de actitudes, que permite la formación de habilidades y conocimientos. En particular este, y por el cual quiero agradecer y felicitar a todos los que se han estado esmerando para escribir bien en los foros y en sus trabajos. Gracias de verdad. A veces pasa que la plataforma falla. Te pregunto, pero no me vayas a responder con ningún signo, sino tú mismo respóndete. ¿Ya guardaste todos los recursos de la semana? ¿Ya copiaste y pegaste las instrucciones de las actividades integradoras? Si ya lo hiciste, perfecto, porque entonces ahora sí, la plataforma puede dejar de funcionar y echarse a perder y tú de todas maneras vas a poder realizar tus actividades integradoras sin que nada te detenga. Si todavía no las has guardado, te sugiero que luego los guardes, aunque después por cosa de espacio las tengas que borrar al finalizar el módulo, de todas maneras conviene que de una vez las guardes. Para esta semana vamos a utilizar mucho estos recursos que tú estás viendo señalados. Pero sobre esto sí quisiera hacer un énfasis. Mira, de una vez, cuando se termine esta sesión, responde los cuestionarios cuyos botones ves allí. Si los respondes de una vez, vas a liberarte de un pendiente y vas a abrir la puerta para la cuarta semana. Ya habrás visto que este tipo de cuestionarios son los que te dan son los que te dan la entrada a la última semana del módulo. Si los respondes de una vez, te liberas de ellos. Y si se cae la plataforma el resto de la semana,
tú ya no te vas a preocupar, ni vas a necesitar prórrogas o que se hagan bolas en la administración. Tú ya lo vas a haber cumplido. Ojalá puedas hacerlo. Y sobre este en particular, hago ahorita un énfasis breve, pero después vas a ver que te voy a enviar una petición especial. Pero ahorita expreso la idea de esa petición. Te pido, por favor, que juzgues rigurosamente, con mucha justicia y con mucho filo agudo, el trabajo de este asesor virtual. Si tú lo juzgas así con frialdad y precisión, me ayudas a que eleve la calidad de mi trabajo para bien de los que todavía voy a estar sirviendo durante este módulo y también de los compañeros que vienen en las siguientes generaciones. Si tú me juzgas bien, puedo mejorar. ¿Y qué crees? Si tú al evaluar provocas mejoría, estás provocando un ambiente a la altura de tu dignidad. Voy a decir esta misma idea en otras palabras. La única manera de que tú recibas un trabajo digno, de calidad elevada, es que lo evalúes. Por eso resulta muy raro que haya profesores que no quieran ser evaluados, como estos que desde el principio del sexenio le dijeron al presidente que quitara al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Había un instituto, como el INE para las elecciones, había un instituto para evaluar para evaluar la calidad de la educación. Y hubo maestros que le pidieron a este nuevo presidente, a este que tenemos ya desde hace 3 años, que lo quitara. Y lo quitó. ¿Por qué será que alguien no quiera ser evaluado? Aquí sí voy a detenerme un momentito para que, si quieren responderme, puedan hacerlo en la conversación por escrito o abriendo el micrófono. ¿Por qué será que alguien no quiere ser evaluado? Adelante, Majo, por favor. Pues, porque sabe que su evaluación no saldría bien. Sabe que lo que está haciendo está mal, no está haciendo el procedimiento adecuado ni está teniendo los resultados que quisiera obtener o debería obtener. Gracias, Majo, por lo que has dicho. Ha sido muy precisa tu observación. Solamente así se entiende. Pero pues qué maña, ¿no? Y qué indigno, qué mentira y qué engaño. Esto mismo también lo expresa Rubén en la conversación por escrito. Él dice, pues porque saben que no hacen un trabajo completo y no tienen intención de mejorar. Eso es muy injusto, porque entonces, ¿qué tipo de servicio están dando los educadores? ¿Qué tipo de servicio está dando cualquier servidor que no quiere ser evaluado? Ustedes no se conformen con las personas que no quieren ser evaluadas, ¿eh? Sean choferes del transporte colectivo o sean presidentes, siempre evalúen y háganselo saber. Y si no obtiene una buena evaluación, le estarán poniendo la ayuda para que mejore. Si no la quiere aceptar, ni le hagan caso, ni le hagan caso. Bueno, entonces, espero que quede claro para los que están viendo ahorita la sesión y quienes la vean en diferido, que es muy importante para este facilitador que evalúen con precisión. Luego, como esta evaluación a mí me la hacen llegar muy tarde, no me ayuda cuando me la hacen llegar porque ya pasaron varias semanas,
les pido libremente a quien quiera expresarla con un mensaje por escrito en la plataforma, que me la haga llegar lo más pronto posible. Es decir, libremente. Pónganme un mensaje con su evaluación de mi desempeño para que pueda mejorar de una vez y servirles mejor. Bueno, hasta aquí este asunto de hacer de una vez estos cuestionarios de evaluación. Aprovechen cualquier espacio para mejorar el lugar en el que estén. Cualquier espacio. Háganlo más bello y así fortalezcan su habilidad para embellecer cualquier espacio con su propia personalidad, con su esfuerzo, con su trabajo, con su gusto. Para esto sirven las portadas. Contextualicemos un poco. En la sesión anterior veíamos algo sobre el foro Aprendiendo y nos hacían algunas preguntas bastante interesantes. Veíamos algo sobre las actividades integradoras que ustedes realizaron muy bien y después hacíamos un comentario sobre el gusto personal, lo digno y lo legal. Recordando nada más, este asunto nos llevaba a concluir que lo legal debe ajustarse a lo que sea realmente digno del ser humano. Los gustos deben someterse, sujetarse a lo que sea digno. Y jamás, 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 el gusto debe ser el criterio para determinar qué sea lo digno y por lo tanto qué sea lo legal. Si hubiera alguna pregunta o objeción sobre esto, les pido por favor que tengan toda la libertad de expresarla en cualquier momento. Para la sesión de hoy, quisiera que revisáramos qué es lo que se nos pide, así como detallitos de trabajo para el foro y las actividades integradoras, pero también quisiera que revisáramos con precisión los términos consultar e investigar, que son diferentes y que en esta semana conviene que tengamos clara la diferencia. También tener claro el concepto de problema. Ya desde una vez podemos decir, el problema es el objeto de estudio. Problema no es dificultad, sino es la cosa que se investiga. Sobre esto vamos a abundar un poco más y a poner el ejemplo para el cual nos ayuda Jérôme Lejeune. Y veremos la importancia y la conveniencia de hacer preguntas de investigación para enfocar el objeto que estamos investigando o problema de investigación, y sobre todo vamos a ver la ayuda de esto para formular hipótesis, porque en esta semana se les pide a ustedes, estudiantes de prepa en línea, ponerse al nivel de investigadores serios que planteen hipótesis. Pero no se preocupen, vamos a expresar esto poco a poquito. Voy a intentar hacerlo con mucha sencillez y de todas maneras en los espacios abiertos del miércoles y del jueves vamos a trabajar sobre la formulación de hipótesis para que ustedes puedan mostrarme cuáles son las hipótesis que han generado y podamos revisar si son adecuadas o no, y entonces puedan presentarlas en sus actividades integradoras con toda confianza y con una alta calidad. Bueno, pues vamos a los temas de hoy. Por favor, estimado Rubén, ¿puedes ayudarnos a ver qué es lo que nos piden en el foro Aprendiendo, cuyo título es Argumentos para la Investigación? ¿Puedes, por favor, leer lo que se nos pide, perdón, lo que está en este rectángulo rosita? Sí, claro. Gracias. Dice, relación entre la argumentación y la investigación. ¿De qué manera impactan en la vida cotidiana? Y es que, a ver,
¿Qué es lo que se nos pide que veamos que impactan en la vida cotidiana? Pues la argumentación y la investigación, ¿no? Y entonces, por favor, ayúdanos a leer las preguntas que están en el rectángulo morado. Claro, dicen, ¿qué importancia tiene la investigación para establecer argumentos? ¿Qué investigaciones consideras que han sido las más importantes en la historia de la humanidad? ¿Consideras útil seguir una metodología en las investigaciones que se piden en las actividades? Muchas gracias, Rubén. Y así como estas 3 preguntas, hay otras que pueden ustedes revisar en las instrucciones y que entonces nos ayudan a tener conciencia del impacto que las investigaciones tienen en nuestra vida cotidiana. La idea es que ustedes puedan evidenciar cuando la vida cotidiana ha sido afectada para bien, para el desarrollo, para la mejoría, y cuando ha sido afectada dañosamente, en perjuicio de las personas. Y que estas 2 características del impacto, o sea, el impacto favorable o un impacto desfavorable, vean de qué tipo de investigaciones dependen. Ustedes verán el desenlace analizando ustedes mismos. Bueno, pero si hubiera alguna pregunta en relación con el foro o con esto que acabo de decir, que lo dije muy revuelto, les pido por favor que me paren en seco y me pregunten. Lo que sí va a ser importante es que revisen los recursos que están aquí señalados. Estos 3, que son unos PDF, ¿no? Porque en estos recursos nos ayudarán a identificar los tipos de investigación y entonces se podrá ver con más claridad si el impacto producido en la vida cotidiana se debió a una investigación documental o a una investigación experimental o a una investigación de campo. ¿Por qué es importante identificarlo? Porque hay veces que por confundir las técnicas de investigación se hacen malas investigaciones que afectan dañinamente o dañosamente a la vida cotidiana. Por ejemplo, una investigación que debía haber sido experimental, por hablar de alguna cosa muy concreta, experimentando las vacunas, se hizo solo documental. No se hizo con experimentos, sino solo con documentos. Este es el caso de las vacunas cubanas. Perdón, la vacuna cubana, solamente es una vacuna cubana. Esa que el gobierno de México quiere comprar para ponérsela a los niños, aunque no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, porque no tiene los experimentos suficientes. Bueno, pero como se basa en documentos hechos pues por los mismos, avalados por los mismos que lo hicieron, entonces pues ya con eso pretende justificarse. Bueno, eso va a tener un impacto para la vida cotidiana de los niños a quienes se las pongan. Ya tiene ahorita un impacto injusto y bueno, eso nada más por haber confundido o no respetado las técnicas de investigación que debían haber sido aplicadas. Pero de esto van a enterarse mejor si revisan los recursos que están aquí. Y les recuerdo, conviene tomar apunte de los recursos. Bueno, les platico rápido de qué se trata la actividad integradora 5. Perdón, si tienen alguna pregunta sobre el foro, les repito, me dicen, ¿sale? Bueno, la actividad integradora 5, cuyo título es Reconocer investigaciones. Aquí tú vas a llenar una plantilla que primero descargas, luego consultas los enlaces que vienen en la plantilla
Van a ser unos textos que ya están preestablecidos y con base en ellos, después de haberlos comprendido con toda claridad por haberlos leído minuciosamente, hasta después de haberlos comprendido, completas la tabla. Aquí conviene hacer la primera distinción conceptual. Una cosa es consultar y otra cosa es investigar. Por favor, Majo, ¿podrías abrir tu micrófono? Bueno, dinos si puedes abrir tu micrófono y decirnos qué es consultar, de acuerdo a lo que está en el rectángulo azul. Consultar es buscar información, colectar datos. Perfecto. Oye, ¿y qué es investigar? Investigar es buscar las causas, llegar a nuevos conocimientos sumando argumentos. Muy bien. Ahora, tomando un poquito de tiempo para la reflexión, les pido por favor a todos los presentes que me ayuden a diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre consultar e investigar? Al investigar puedes estar haciendo tus propios experimentos, tus propias encuestas, y al consultar tú nada más checas los experimentos y encuestas que han hecho los demás para llegar a esa información. Qué Como quien bárbaro. dice, te saltas el trabajo del buscar la información y nada más la lees. Ok, solamente la buscas, no la generas tú. Sí, exactamente. Lo has escrito muy bien. Rubén, ¿tú tienes alguna idea? ¿Cuál es la No, diferencia? Ujú. sí, más o menos como dijo mi compañera, consultar básicamente sería buscar una información que ya fue investigada anteriormente y ya nada más está documentada o mostrada, pero ya fue investigada anteriormente con entrevistas, con investigaciones. Usted había dado en otra clase que dijo que era también acerca de experiencias propias, la Ujú, investigación, ujú. y de ahí sacar los nuevos conocimientos. Sí, sí, exacto. Oigan, y a ver, díganme por favor, ¿cuál de las dos parece que sea una acción más profunda? Sí, Majo, por favor. Investigar, ya que te lleva más trabajo, más esfuerzo y por lo tanto valoras y aprendes más de lo que estás viendo. Ay, qué bonito lo dijiste. Más trabajo, más esfuerzo y valoras más. Sí. Rubén, ¿tú tendrías tu propia respuesta? Perfecto. Por escrito nos dices que concuerdas con la compañera que es Majo. Muy bien. Pues efectivamente. Bueno, les desafío a que ustedes sean investigadores. Eh, Cuán bueno sería que ustedes fueran de los investigadores que en serio hacen ciencia, así como Jerome Lejeune, que vamos a hablar de él más adelantito. Bueno, les presento la plantilla, ustedes la pueden ver allí, y hablemos de lo que se nos pide identificar cuando hablan de problema abordado. La palabra problema es una de las herencias fabulosas que nos vienen del idioma griego, gracias a la cultura hispánica, es decir, la de los españoles. Esta palabra griega está compuesta de otras dos. El prefijo pro, que ustedes ya ven qué significa, y el sufijo balein, que es un verbo y que ustedes ya ven qué significa. De hecho, les cuento que de este verbo balein también se derivan la palabra en español bala y balón. Y bueno, ya con esto nos puede quedar más claro que balein se refiere a lo que se lanza o lo que de pronto se pone con fuerza, imprevistamente, frente a ti. Es decir, haz de cuenta que alguien te manda un balón y tú ni cuenta te habías dado y para que no te pegue en la cara, lo detienes. Esa es la mejor imagen de un problema de investigación, una realidad que de pronto tú ves, a la cual tú le prestas toda tu atención, porque la reclama de una manera intensa. Ese es un problema
netamente. O ya en el uso cotidiano podemos decirle problema de investigación. Por lo mismo podemos decir lo que aparece en el rectángulo inferior. Me quedo callado para que ustedes lo lean en silencio. ¿Se entiende la idea? Por favor, una manita arriba si se entiende la idea. Perdón, un pulgar arriba. Gracias, Rubén. ¿Bajó? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces fíjate, es algo que tú pones frente a la vista para entenderlo o para resolverlo o para apreciarlo mejor. Perfecto. Y aquí sí les voy a contar ya sobre el trabajo del doctor Jérôme Lejeune, que es francés y vivió, digamos, pues desde principios del siglo XX. Ya ustedes podrán consultar en cualquier página su biografía y ver los años en los que vivió. El doctor Jérôme Lejeune tenía, como buen médico, pues varios pacientes y notó que había varios, sobre todo niñitos y jóvenes que le presentaban con un síndrome que ya había sido tipificado y nombrado como síndrome de Down. Fue llamado así por el investigador que lo tipificó. Y les voy a seguir contando y sobre todo indicando la relación que esto tiene con nuestro trabajo en la siguiente sección. Les pido por favor que con mucha heroicidad se vuelvan a conectar. Y entonces decíamos, el doctor Jérôme Lejeune tenía especial interés por atender bien a estos pacientes con síndrome de Down, pero para poderlos atender bien, pues en algún momento de su ejercicio médico se preguntó, ¿qué causa el síndrome de Down? Necesito conocer bien qué es lo que lo provoca para saber cómo tratarlo, para saber si se quita, si se mejora o cómo atender a estas personas. Y también le intrigaba mucho conocer la respuesta a la pregunta que ven ustedes en el rectángulo café, sobre todo porque había una moda de despreciar a las personas que tuvieran ese síndrome, considerándolas subhumanas o carentes de derechos. Uno puede constatar que dentro del régimen nazi, por ejemplo, este tipo de personas, las que padecían el síndrome de Down, eran menospreciadas y aniquiladas, consideradas estorbos o basura. Y él no estaba muy convencido de que pudiera hacerse así, pero quería él, más allá de sus creencias, de sus apreciaciones, tener una seguridad muy objetiva, muy científica, para poder actuar. Y entonces, él se hace estas dos preguntas con base en el problema síndrome de Down, en el objeto de investigación síndrome de Down. Y entonces se pone a investigar. Él con su microscopio, basado en las investigaciones previas, descubrió que había dos pares de grupos de
lo que se llamaba cromosomas. Se llamaba cromosomas porque tenían facilidad para ser cromatizados, es decir, recibir un colorcito para ser mejor observados con una tintura que se pone para la observación microscópica, ¿no? Y entonces se dio cuenta que en todas las células de todos los seres vivos, pero en particular de los humanos, siempre había cromosomas y se podían agrupar en pares. Esto fue muy interesante, le intrigó. ¿Qué son los cromosomas? ¿Qué tienen adentro? ¿Cómo se transmiten? Pero esto que él investigó con su propia experiencia y también otros, lo aplicó a las personas con el síndrome de Down. La observación la aplicó a este tipo de personas y encontró algo muy curioso. Los cromosomas en la célula están todos desperdigados, ¿no? Pero cuando uno, así como lo vieron ahorita en las diapositivas anteriores, uno les toma la foto y los empieza a agrupar, resulta que se pueden agrupar pares muy similares. Al agrupar los pares muy similares, resulta que pues se encuentran estos tipos, ¿no? Pero en el par 21 resulta que ya no hay solo 2 cromosomas, ya no es solo un par, sino que hay 3 o a veces más. Esto le llamó la atención, porque los individuos sin síndrome de Down no presentan en el par 21 estos 3 cuerpecitos. Pero las personas que sí tienen síndrome de Down sí presentan estos 3 cuerpecitos. Esta frase de 3 cuerpecitos se dice en griego trisomia. Y entonces el doctor Jérôme Lejeune, con su microscopio, observando la realidad, descubrió que el síndrome de Down siempre implica una trisomia en el par 21 de los cromosomas. ¿Podrían haber dejado la investigación allí? Nosotros sí la vamos a dejar aquí. Él descubrió que la causa del síndrome de Down era una trisomia en el par 21. Él continuó con la investigación y descubrió más cosas. Entre otras, que siendo un individuo humano, con padres humanos, definitivamente el individuo con síndrome de Down también era una persona completamente humana, del mismo valor, de la misma altísima dignidad que cualquier otra. De manera que no se justificaba el despreciarles o desecharles por cualquier razón. Para él, esto quedaba claro. Todo ser humano es una persona. Y los individuos con síndrome de Down son humanos. Por lo tanto, los individuos con síndrome de Down son personas. Esto que acabo de decir, seguramente ya descubrieron, es un razonamiento que tiene 2 premisas y la conclusión. Si quieren identificar de nuevo cuáles son las 2 premisas, bueno, pues en la grabación le dan un poquito para atrás y van a darse cuenta cuáles son esas 2 premisas y cuál fue la conclusión. Eso es un argumento basado en observación de investigación científica. Por eso, este argumento podemos afirmar que tiene todo el peso y la solidez de la realidad conocida a través de la ciencia. Bueno, pues este argumento y la afirmación que ustedes ven allí no cayó bien. Y ya en ese entonces, cuando él hizo este descubrimiento, mitad del siglo XX, ya había empresas poderosas encargadas de promover una supuesta libertad de asesinar a los bebés no deseados. Y ya promovían una cierta ventaja social del aborto, menospreciando la vida de las mamás.
y por supuesto despreciando la vida de los bebés. Bueno, pues a estos consorcios, empresas poderosas que movían mucho dinero para favorecer el aborto, no les gustó lo que descubrió el doctor Jerome Lejeune. Y en la historia no se registra. Nadie sabe por qué, pero al doctor Jerome Lejeune nunca le dieron el premio Nobel de Medicina. Recibió otros premios por sus méritos y los científicos lo reconocen como el padre de la genética moderna, pero nunca recibió el premio Nobel. Cae la sospecha de que haya sido que no le dieron el premio precisamente por las presiones de otros grupos poderosos. Pero miren, realmente, con premio y sin premio Nobel, de todas maneras, lo que él descubrió es tremendamente valioso y contundente. Las personas lo que necesitan es cuidado. Lo que necesitamos es que nos cuiden. Y las mamás que en algún momento tienen la dificultad de tener un bebé porque fue engendrado violentamente o porque no hay las condiciones para tenerlo, lo menos que quieren es tener más problemas. Lo que más necesitan es ser atendidas. Por eso resulta muy curioso que en el debate en relación con el aborto no se tome en cuenta el cuidado a la mujer. Y más bien pareciera que el asunto es desembarazarse del problema. Ahí sí entendido como dificultad, como si los niños fueran dificultades. Y ya, como si eso lo solucionara. Pero no. El aborto rompe personas. Y no es lo que soluciona la vida de una mujer que necesita atención. Sería muy interesante que ustedes, investigadores o alumnos de prepa en línea, a cualquier edad que tengan, argumentaran con base en la realidad qué es lo que necesita una mujer, qué es lo que necesita un varón. Porque también a los varones no se les toma en cuenta. Y puede haber papás que sí quieran al bebé, pero la ley no los toma en cuenta. Y peor aún, a los varones que cometieron una injusticia y por esa injusticia se provocó un bebé, es decir, una violencia, cometieron una violencia y por esa violencia se engendró un nuevo ser, a esos no les imputan nada. Parece un premio. Pueden seguirlo haciendo. Eso es tremendamente injusto. Bueno, pero volvamos al doctor Jerome Lejeune. Él, por plantearse un problema y plantearse preguntas de investigación, pudo profundizar en el conocimiento de la realidad. Las preguntas de investigación son tan importantes que para que ustedes puedan realizar una buena actividad integradora 5, es necesario que ustedes las hagan aunque no se las pidan. Van a ver. Resulta que la hipótesis, que sí se pide en la actividad, es la posible respuesta a la pregunta de investigación. Me regreso a la diapositiva anterior. Fíjense en la pregunta de investigación de este rectángulo. Es una de las tantas preguntas que él se hizo. En su observación encuentra esta posible respuesta. Y todo el trabajo, así como lo había descrito Majo hace rato, diciendo que es mucho trabajo, todo el trabajo que él realizó fue de verificación, de comprobación de esta hipótesis. Como diciendo, ¿será de veras que la causa del síndrome de Down sea la trisomía en el cromosoma homólogo 21? ¿Será de veras que eso sea? ¿No será alguna otra cosa? Bueno, toda la investigación que él hizo fue para poner a prueba, para comprobar esta hipótesis. Y resultó que todo lo que él hizo mostró que efectivamente
Esta es la causa. Ahora, uno, y seguramente ustedes se lo están preguntando, todavía le queda la intriga. Bueno, ¿y qué es lo que causa que haya una trisomía en el cromosoma 21, en el par 21? Bueno, pues esta es una buena pregunta de investigación que ustedes podrían resolver o por lo menos consultar, a ver si ya alguien la resolvió. Bueno, esta es la hipótesis relacionada con la pregunta del rectángulo café, que se las vuelvo a poner. ¿Los que tienen ese síndrome son personas? Bueno, la hipótesis, la posible respuesta a la pregunta de investigación es la que ustedes ven allí. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, estudiantes de prepa en línea? Pues solamente tener claro que la hipótesis es una posible respuesta a una pregunta de investigación. Esto quiere decir, bueno, que la hipótesis no es una pregunta. La hipótesis no es una oración condicional del tipo que nosotros podemos hacer cuando decimos, si yo pongo el agua en el refri, entonces se va a enfriar. Esa es una afirmación condicional. Si, comienzo así la oración, si le sigo y luego pongo entonces, bueno, una hipótesis no se redacta así. Entonces ya llevamos dos maneras como no es una hipótesis. La hipótesis no es una pregunta. La hipótesis no es una oración condicional. Y voy a lanzar todavía otra tercera característica. La hipótesis es muy breve. Máximo 20 palabras. La hipótesis no es un párrafo de justificación. Bueno, dichas ya estas tres cosas que no son la hipótesis, seguramente ya podrán tener más seguridad a la hora de andar por la red. Se van a encontrar otros asesores virtuales, mucha información que pongan como hipótesis estas tres, pero no lo son. ¿En qué me baso para decir que no lo son? Lo van a ver en un material extra que les pondré en el foro de novedades. Pero digamos que esto que les estoy afirmando, antes ya lo puse a prueba con algunos investigadores. Realmente no son muchos, fueron 3 investigadores muy serios de la UNAM. Y todos han coincidido en esto. Bueno. Ahora, ¿qué quiere decir ya para nosotros a la hora de llenar esta plantilla? Que nosotros hemos de identificar primero el tema del que tratan los textos. Ahí están los 3 temas que nos dan. Ya te dan las fuentes de consulta y tú le picas al enlace. Como se satura la red, ahí sí es probable que de pronto no funcione el enlace, pero no te preocupes. Dale y sigue intentando, y si no lo logras, me dices y yo te mando el documento. Sí, adelante, Majo. Yo batallé para ver los enlaces, pero como ve que al picarle a la liga no abría, las copié y las pegué en el buscador y así también te abre. Muchas gracias por decirlo. Efectivamente es una buena estrategia para tenerlo. Y oye, te pregunto, una vez que le picaste y viste ya el documento, ¿lo descargaste? Los que dos y uno no quiso descargar, pero sí los leí todos. Qué bueno que lo lograste. Muchas gracias, porque entonces así pues ya tienes completa independencia
de que si funciona el enlace o no, de que si vuelves a entrar o no. Eso está muy bien. Estimado Rubén. Claro, tú nos dices por escrito que una manera de activar el enlace es situándose en él, presionarlo al mismo tiempo que uno presiona la tecla control. Sí, efectivamente, eso también sirve y te agradezco que lo menciones por escrito. Gracias. Bueno. Y entonces, ya identificaron los temas y tendrán que poner desde qué ciencias o disciplinas se aborda el tema. Eso sí es de deducción de ustedes, pero con base en el recurso que ya les había presentado sobre los tipos de investigación. Lo importante es que la lectura de los textos sean, así como la dijo Majo, personal, muy seria. Bueno, después, en la siguiente columna lo que se nos pide es poner el problema abordado. Mucha atención aquí, porque lo único que hay que poner es qué parte de la realidad está viendo, en qué se está enfocando, cuál es el hecho que está considerando. Ese es el problema. Después viene un desafío muy bonito, pero que ustedes ya pueden resolver y que precisamente al hablar de Jérôme Lejeune les ejemplifiqué. Tendrán que poner, después de haber leído, los argumentos principales de la investigación. Miren, con que pongan 2. Si encuentran 3, está perfecto. Si encuentran más, bueno, pues adelante, mucho mejor. Pero me parece que por lo menos tienen 2 los textos que nos piden leer. Y aquí sí, es importante escribirlos en forma de silogismo. Es decir, como lo hemos visto en otros momentos, el argumento con premisas y conclusión. Premisas y conclusión. Así te pido que lo escribas. Te va a ayudar que lo identifiques así. Voy a decir esta idea, pero al revés. No te ayuda que en la parte de argumentos principales de la investigación pongas un pedazo de el texto. Eso no te ayuda. Eso no es identificar el argumento y después te va a costar más trabajo hacerlo. Y de todas maneras, pues no vas a alcanzar la habilidad que se pide en este trabajo. Bueno. Después, aquí hay algo muy, muy relajado, porque lo que se pide es que expreses tu perspectiva con argumentos. Tu propia perspectiva acerca de la relevancia de la investigación en tu entorno. ¿De qué te servirá esto de saber que si hay un programa de matemáticas o de que si los viejitos no sé qué les pasa? ¿De qué servirá para ti y para tu entorno esa investigación? Tú vas a expresar tu opinión, pero la vas a expresar con forma de argumento, premisas y conclusión. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta en relación con la actividad integradora 5? Gracias, Majo. Nos escribes que por el momento no, igual que Rubén. Muy bien, gracias. De todas maneras, ustedes ya saben que son libres de interrumpir y preguntar cuando quieran. Este asunto del problema de investigación, diferente de tema de investigación y el asunto de la hipótesis, también lo vamos a ocupar en la actividad integradora 6, cuyo título es Iniciar una investigación. Pero me detengo aquí tantito para escuchar a Majo. Adelante, Majo, por favor. Yo tuve una duda a la hora de leer la segunda parte de la instrucción.
¿Mm? Dice que plantea el problema de la investigación. ¿Se refiere al problema que yo tuve para hacer la investigación o al problema del que habla la investigación? Es muy buena tu pregunta, porque cuando en esta actividad integradora se habla de problema de investigación, es como si te dijeran problema de estudio, objeto de estudio o también objeto de investigación. Por lo tanto, se refiere a lo que está investigándose en la investigación que estás leyendo, ¿no? ¿Sí te respondí? O así, así. Ok, dices que sí, pero la verdad es que leyéndote no te noto muy convencida, pero no te preocupes, no voy a echar más rollo. Pero sí puedo ocupar una muy buena idea que tú dijiste para decir quizá algo más claro. Cuando aquí se nos pide en la segunda instrucción que que plantees el problema de investigación, este sustantivo problema no se refiere a la dificultad. Ujú. No están preguntándonos cuál fue nuestra dificultad para leer o investigar o seleccionar el tema, no. No es la dificultad, es lo que se está investigando. Gracias por escribir, que sí le habías entendido bien. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí están, ¿no? Se pide que selecciones un tema. Puede ser el que ya se ha estado tratando sobre la legalización de las drogas. Esto facilitará un poco porque la consulta de información ya la realizaste. Pero lo importante va a ser que elabores una pregunta de investigación. Por ejemplo, esta que está aquí. Este es un ejemplo. Después, se pide que justifiques la importancia de realizar esta investigación y que argumentes tu postura. Igual, la argumentación, preferentemente que sea en forma de silogismo, con premisas y conclusión. Eso te va a ayudar. Y después, lo que se pide es que indagues y describas 3 disciplinas o técnicas en que se ha abordado el problema, y para eso pues habrá que haber leído el recurso que desde la segunda semana seguramente tú leíste y del cual tomaste apunte, que se llama precisamente técnicas de investigación. Allí se describen con mucha precisión. Ese recurso debía haber sido utilizado para la actividad integradora 3. Algunos se lo brincaron olímpicamente, pero conviene que lo vuelvas a revisar. Después, se pide que formules 2 objetivos, es decir, 2 metas que quieres alcanzar con la investigación. Atención aquí. Esta actividad integradora 6 es, digámoslo así, es de jueguito. De un jueguito serio, bien hecho. Pero no se trata de que hagas la investigación. Para hacer la investigación necesitas más elementos y seguramente si haces un buen trabajo ahorita en prepa en línea, este podría ser tu investigación de licenciatura o de maestría o de doctorado. Pero para hacer una investigación completa se necesita más tiempo. Aquí en esta actividad integradora 6 solo vas a plantear la investigación y por lo mismo solo se te piden 2 objetivos o metas de conocimiento que puedas alcanzar con la investigación que tú plantees ahorita, la investigación que tú propongas. Cuando digo jueguito, quiero decir cosas serias, pero divertidas, libres, creativas. Bueno, después viene una parte importante. Es que tú generes una hipótesis. Verás que después se te pide que menciones las fuentes de consulta y más cositas, ¿no? Bueno. Voy a enfatizar en relación con esto de los objetivos.
Los objetivos son metas alcanzables, metas de conocimiento. Investigar algo te debe servir para que tú conozcas más. Objetivos son objetivos de aprendizaje. Voy a decir que no son los objetivos que debes poner allí. Si tú pusieras que un problema de investigación fuera el maltrato de las mascotas, podrías tener como un objetivo correcto el conocer cuál es la causa de que las personas maltraten a sus mascotas. Conocer. Un objetivo incorrecto sería rescatar a todas las mascotas que son maltratadas. Tú no podrías poner como objetivo de investigación que tu objetivo es rescatar a todas las mascotas maltratadas. Eso es una acción para la cual no hace falta una investigación. Y lo que tú debes hacer en este trabajo de actividad integradora 6 es plantear una investigación. Por lo mismo, los objetivos deben de ser de conocimiento. Aquí hay algunos ejemplos. Estimado Rubén, ¿podrías por favor leer los 3 ejemplos que están allí? Sí, dice, aclarar las palabras que se utilizan. Ujú. Enfatizar que legalizar requiere que de verdad se cumpla la ley. Ujú. Diferenciar entre legalizar y permitir. Gracias por esta lectura tan clara. Estamos suponiendo que el tema es el de la legalización de las drogas y que podría ser un problema de investigación el uso de la marihuana, el uso legal de la marihuana. Y entonces, aquí están 3 objetivos muy alcanzables, objetivos de conocimiento. Primero hay que aclarar qué es esto de legalizar, qué significa legalizar la marihuana, con qué usos, con qué finalidades, etcétera. Y después las otras 2 que tú leíste. Y que me parece que vienen, por cierto, muy en consonancia con los trabajos que has presentado antes. Eso en relación con los objetivos, que deben ser objetivos de aprendizaje. Después, genera una hipótesis. Recordemos, la hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de investigación. Es decir, si existe una buena pregunta de investigación, vas a poder hacer una hipótesis muy clara y muy precisa y con mucha sencillez. La hipótesis es lo que tú supones que puede ser la respuesta al problema de investigación. Tu investigación, que no vas a hacer en la actividad integradora 6, sino que solo vas a plantear, tu investigación será la verificación de la hipótesis. Por el momento en la actividad integradora 6, lo único que hace falta es que plantees una buena hipótesis. Vamos a poner estos ejemplos. A ver, por favor, Majo, si yo hiciera como pregunta de investigación esta, ¿todas las drogas producen adicción? ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Puedes leer esta, por favor? Todas las drogas producen adicción. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol o la marihuana. Muchas gracias. Esto es lo que yo supongo que es la respuesta. Tengo algunos indicios y me atrevo a afirmar esta posible respuesta, pero toda mi investigación va a ser para comprobar esta hipótesis. Podría ser que al final de mi investigación resultara que mi hipótesis es falsa y eso indica que fue una buena investigación. Lo importante no es que la hipótesis siempre sea verdadera. Lo importante es que esté bien formulada. Majo, ¿tú querías comentar algo? No, profe. Ah, No vi que no apague el micrófono. sí, muy bien. Bueno, ayúdame, por favor. ¿Cuántas palabras tiene esta hipótesis?
13 palabras. Ujú. A ver, yo cuento 14, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, es que conté esta como palabra. 12, 13, 14. Sí, perfecto. Cumple con la característica que les había dicho de brevedad, menos de 20 palabras. Sí la cumple, ¿no? Vamos a ver otra. Estimado Rubén, si mi pregunta de investigación fuera, ¿qué es lo que provoca la corrupción en los políticos? ¿Cuál es la hipótesis que podría proponer? ¿Puedes leerla, por favor? Sí, dice, la impunidad, que no se castigue al culpable, provoca que el político delincuente no tenga límite y así siga corrompiendo. Gracias. ¿Cuántas palabras tiene esta hipótesis? Con todo y el paréntesis. 20. Gracias. Oye, ¿y sin el paréntesis? 14. Correcto. Cumple entonces esta característica de ser breve, menos de 20 palabras, muy precisa. Es una posible respuesta muy precisa. No nos vamos a andar con rollos, ni dando justificaciones, ni contando historias de cuando mi abuelita. No, no, no. Es muy precisa la pregunta, es muy precisa, por lo tanto, la respuesta. Por eso decimos que hacer una pregunta de investigación es muy importante, pues con base en ella se formula la hipótesis. Si haces una buena pregunta, obtienes fácilmente una buena hipótesis. Bienaventurados aquellos que vean esta parte de la sesión, porque van a sufrir menos a la hora de hacer su trabajo. Muy bien. Claves. Pregunta con precisión y claridad. Así va a ser más fácil que formules tu hipótesis. Reitero, en un trabajo como este, conviene que la extensión de la hipótesis no sea mayor a 20 palabras, por las razones que ustedes pueden ver allí. Sencillez y claridad. Bueno, pero a ver, déjenme decirles, para las tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados, las hipótesis así de precisas, claras y breves son excepcionales, son de altísima calidad. Una hipótesis que es un rollo, más bien deja ver que el trabajo es poco claro. Bueno, ejemplos de hipótesis. Les voy a pedir por favor que ustedes me ayuden a contar las palabras de estas. Yo las voy a leer, ustedes cuentan las palabras y ahorita les voy a preguntar cuántas palabras tiene cada una. Ejemplo de hipótesis. Todas las drogas producen adicción. La impunidad fomenta la corrupción. Legalizar el consumo de droga causaría más violencia, especialmente dentro de la familia. Para legalizar las sustancias derivadas de la marihuana útiles a la salud, no es necesario legalizar el consumo de marihuana. Por favor, ¿quién podría decirme cuántas palabras tiene la primera hipótesis? A ver, Majo, dinos, por favor. Las primeras dos tienen 5 palabras cada una. Perfecto. Y entonces, Rubén, ¿cuántas tiene esta? Tiene 13. ¿Y esta otra? 20. Ok. Oigan, ¿se les ocurre alguna pregunta para cualquiera de estas? ¿Cómo cuál podría haber sido la pregunta de investigación de cualquiera de estas? A ver, Majo, ¿a ti se te ocurre? ¿Cuáles serían las consecuencias de legalizar las drogas? Ah, qué bárbara.
Eso está muy interesante. Y por lo mismo, ¿cuál sería la hipótesis que respondería? ¿Cuál hipótesis corresponde a la pregunta que acabas de hacer? La tercera hipótesis. ¡Qué bárbara! Muy bien, Majo. Muy bien. ¿Qué se me hace que no vas a tener ningún problema en formular la hipótesis de tu actividad? Oye, Rubén, ¿y se te ocurre alguna otra pregunta de investigación para cualquier otra de las hipótesis? Perfecto. Gracias por tu respuesta por escrito. Muy bien. Bueno, ahí está este énfasis. Para los espacios abiertos, voy a proponerles que hagamos este ejercicio de hacer preguntas e hipótesis. Nada más como jueguito, como para divertirnos un rato y adquirir habilidad en la formulación de hipótesis. Y por supuesto que podrán ustedes en el espacio abierto verificar si sus hipótesis están bien hechas. ¿Ok? Bueno. Decía puede haber hipótesis falsas. Por ejemplo, la que ustedes ven allí escrita, que afirma que no todas las drogas producen adicción. Por ejemplo, la marihuana. Quien afirmara esto, bueno, pues tendría que verificar con una investigación muy seria y encontrar la verdad, los hechos. Pero esto es importante. La tesis es la conclusión de la investigación. La tesis, así como lo vimos en la actividad integradora 1, es una afirmación también breve, de menos de 20 palabras. Esa tesis es la conclusión que verifica si la hipótesis es verdadera o falsa. Por ejemplo, una tesis de investigación puede formularse con una frase muy simple. Por ejemplo, todas las drogas producen adicción. Eso ya sería la tesis, que después, que así se plantea en el trabajo de investigación, que por cierto ese trabajo de investigación también se llama tesis, pero por extensión, por analogía. La tesis es solamente la conclusión de la investigación. Ustedes ya ven allí una posible tesis. Todas las drogas, naturales o artificiales, producen adicción. Todas. Más leve, menos leve, etcétera. Pero todas producen adicción. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, les pido por favor que la expresen, pero díganme, hasta aquí, ¿cómo va? Bueno, Rubén nos hace por escrito una pregunta muy buena. Él nos dice, ¿cuál es la diferencia entre tesis e hipótesis? En esta diapositiva me voy a basar para una respuesta que pretendo que sea muy breve. La hipótesis es la posible respuesta. Ay, no se marca, aquí está. La hipótesis es la posible respuesta a la pregunta. La tesis es la respuesta. La hipótesis todavía tiene el grado de posibilidad. La tesis ya es una certeza. De hecho, las palabras hipótesis y tesis seguramente ya vieron que están emparentadas y las dos son otra herencia muy enriquecedora del griego. Tesis es lo que se afirma. Hipótesis, hipo, este prefijo significa abajo, es lo que está
digamos, abajo de la afirmación, lo que soporta a la tesis, lo que se supone para poder afirmar la tesis. Por favor, Rubén, dime si respondí a tu pregunta. Solo una cosa más, profe. Sí. Si la hipótesis es correcta, ¿puedo en el trabajo ponerla como mi tesis? Ah, por supuesto que sí. Qué buena pregunta. Sí, sí, sí. Y entonces, imagínate, yo ya estoy imaginando que tú eres una doctora en investigación de no sé qué, química o física, algo así. Ah, mira, me está corrigiendo Rubén. No fue él quien hizo la pregunta, sino tú. Gracias, Majo. Y gracias, Rubén. Bueno, yo me estoy imaginando que ya tú eres una super investigadora y entonces planteaste una hipótesis. Y después de toda tu investigación, concluyes con un párrafo así. Por lo tanto, dicho todo lo anterior, se concluye que, y vuelves a mencionar tu hipótesis. Por ejemplo, todas las drogas, naturales o artificiales, producen adicción. Esto que antes había sido tu hipótesis, ahora ya es la tesis, ya está comprobado, ya lo verificaste, ya trabajaste muchísimo, ya mostraste cuál es la verdad. ¿Sí te respondí? Sí, profesor, muchas gracias. Ah, qué bárbara. Oigan, ¿y si quieren ser investigadores? Sería muy interesante que fueran investigadores. Qué bueno. Bueno, esta recomendación conviene hacerla, ocupen un formato de citación completa. Este argumento también ya lo conocen. Con esta estructura son los argumentos que deben poner en la plantilla de la actividad integradora 5. Igual, estructura de premisa y conclusión para las dos columnas donde debes poner argumentos. Este formato de citación está muy bonito, es muy sencillito. Este es muy común, muy popular. Este está muy simpático, es también muy útil. Este es más especializado y es conveniente ocuparlo. Y hay otros más. Pues agradezco mucho el esfuerzo, el trabajo y sobre todo el aprendizaje que han tenido. Les agradezco de verdad. Les pregunto, ¿aprendieron algo hoy? Majo responde por escrito. Qué bueno que sí. Pues Rubén también dice, qué bueno que quedó aprendida esta diferencia entre la hipótesis y la tesis. Pues a trabajar ahora, a trabajar descansando también. Este es un modo como podemos recuperar fuerzas y agradecer por la riqueza obtenida durante el día. Les sugiero que antes de que se vayan a dormir, le hagan saber a todos los integrantes de su familia que son altamente dignos de su cuidado y de su cariño. Nos vemos el próximo miércoles y que pasen muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches, que pasen buena noche. Ay, repetí, perdón. Muy bien, Rubén. Gracias. También para ti, Majo, linda noche.